Hoy empecé a aprenderme una nueva canción. Bueno, es nueva para mí, para ustedes no es una nueva canción. Dice así: Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Creo que lo conocen, ¿verdad? Bueno. ¿Qué significan esas palabras para cada uno de nosotros? Seguro, algo significan de lo que ya hemos vivido, de un amor que tenemos, pero quizá puede ser que signifique más algo que todavía está por construirse. Essas palavras hablam de algo que existe e de algo que todavía está por construirse. Quando escuchamos essas palavras, quizá resuene en nuestro corazón algo de nuestra historia, nuestros sentimientos, quizá los mejores de los sentimientos que tenemos, virtud, deseo de algo grande, bueno, y no solo para mí, para mi pueblo, para mi nación. La palabra tiene esa fuerza de conectarnos con una realidad y conectarnos con un sueño. Y precisamente nuestra vida es una búsqueda de sentido, de conectar con una realidad y conectar con sueños que hagan sentido para nosotros. Así también debería ser para nosotros la palabra de Dios, conectarnos con una realidad, que es el hecho de que estamos creados por esa misma palabra, y conectarnos con aquello que la palabra quiere realizar en nosotros, a modo de semilla, en el sentido que cuando la recibimos, todavía es como el himno, esas palabras, que todavía no termina de concretarse, pero provocan en mí algo que me lleva a querer lo que sugiere la palabra. Hoy el Señor nos habla de la palabra, de cómo Él, que es la palabra, nos comunica esa palabra y el fin de su palabra. De hecho, esta misma semana me resultó curioso, estaba asistiendo a unos documentales y uno es de Humboldt, pero no Alexander von Humboldt, su hermano, Wilhelm, que era un experto en palabras. Y él tiene una teoría sobre el conocimiento de la realidad, la necesidad de que uno tenga los conceptos lingüísticos para entonces conectarse con la realidad y comprenderla. Todos nosotros llevamos dentro un vacío, una búsqueda, un hueco, un silencio que tiene que ser llenado. Necesito una palabra que me dé paz, que me dé alegría, especialmente en algunos momentos. Necesito una palabra. Ayer tuvimos con algunos jóvenes una experiencia muy bonita de hacer misiones con la gente que está en la calle, en el centro de Caracas. Y fue muy bonito porque una de las personas que estaba ahí le dijo a un joven: mucha gente ha venido aquí a darnos muchas cosas. Ahora tenemos comida, tenemos los médicos, tenemos las carpas, pero nadie había venido para escucharnos. Todos tenemos dentro una palabra que necesitamos compartir, porque esa palabra tiene una fuerza y tiene un sentido. Necesito a alguien que me escuche para que esa palabra tenga sentido y no permanezca solo en mí. Nuestra vida es un esfuerzo para encontrar una palabra que nos defina, que diga quiénes somos y qué debemos ser, a dónde tenemos que ir. Y el pecado es la ausencia, o es callar esa palabra y no encontrar ya sentido. El pecado es quitarle a la palabra su fecundidad.
Pero para Dios, la palabra no es como es para nosotros. Para nosotros la palabra tiene un sonido y tiene un significado. Pero muchas veces, cuando yo digo algo, ese algo no necesariamente corresponde a la realidad, como nuestro himno, que es muy bonito. Cuando Dios dice algo, la realidad se conforma con lo que dice Dios. Dios crea con su palabra. El mundo es como Dios dice. El mundo significa lo que Dios habla. Y así también, Él quiere que sea con nuestra vida. Él nos creó con su palabra. Y cuando venimos a ese mundo, nuestro Señor Jesucristo nos comunica esa palabra eterna para que la escuchemos, la asimilemos, la hagamos nuestra y nuestro corazón lleno de esta palabra se convierta plenamente en lo que Dios quiere que seamos cuando envió la palabra. No estamos hechos totalmente. Necesitamos que el Creador, que sigue hablando en el tiempo, al hablar, nos convierta en lo que significa su palabra. La palabra que es santidad, la palabra que es fecundidad, la palabra que es amor, la palabra que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la imagen y la propia palabra de Dios. Pero como nosotros vivimos en el tiempo, a veces nos cuesta que Dios nos regale nada más una semilla, en lugar de un árbol ya totalmente bello y grande. A veces queremos resultados inmediatos, pero Dios necesita tiempo para ir cultivando en nosotros la semilla y hacer con que esa semilla se vuelva un árbol muy bonito y ese árbol crezca en nuestro corazón. Esa palabra de la que hablo, esa palabra que está en la Biblia, la que acabamos de escuchar, esos versículos, esos capítulos, esos evangelios, esos libros, también es el magisterio de la Iglesia, el Papa, lo que dice el Papa, y también es aquella palabra silenciosa que Dios coloca en nuestro corazón cuando nosotros oramos, cuando hacemos silencio, cuando venimos aquí al sagrario y callamos, dejamos a un lado las distracciones para que Él ponga en nuestro corazón lo que está en su corazón. Ese sembrador hace algo curioso. Él tira las semillas por todas partes. Y eso habla de la generosidad. Dios nos habla todo el tiempo para que acojamos la palabra y la tengamos siempre y sepamos por dónde ir. Después, ese sembrador siembra unas semillas. Lo normal de las semillas es producir 5 o 7 por semilla, como mucho. Pero esa semilla de ese sembrador produce el 30, el 60 y el 100. Es una semilla que produce un fruto que no podemos imaginar, de bello, de grande, y con la capacidad de hacer con que alrededor todo se vea bello por ese fruto, por ese árbol. El Señor nos invita a muchísimo más. Estaba leyendo sobre un doctor Takashi Nagai, que era un médico en Nagasaki. Nagasaki es la ciudad más católica de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que cuando cayó la bomba atómica, él lo perdió absolutamente todo. Su esposa, su casa, él mismo quedó gravemente herido y después tuvo una leucemia. En medio de las ruinas y dolor más absoluto, el doctor Takashi se dedicó a escribir. Y no escribió sobre el odio ni la desesperación. Se dedicó a meditar la palabra de Dios. Decía que la palabra de los hombres había traído la guerra y la destrucción, pero la palabra de Dios
restauraba su identidad. Escribía: todo lo material ha desaparecido, pero la semilla de la palabra en mi corazón nadie la puede bombardear. Y esa paz que tenía en su corazón transformó Nagasaki. Esa paz, porque esa paz viene de esa semilla, que es la palabra de Dios. Todos los días tenemos acceso a muchísimas palabras. Vamos pasando y pasando noticias y noticias y noticias. Pero ¿cuál de esas palabras está llamada a ser mi vida fecunda? No son las noticias, no es saber mucho, es acoger esa palabra. Yo hice un propósito el otro día, que fue que el primer vídeo que yo vea en YouTube ese día sea un vídeo sobre la palabra de Dios. Ok, durante el día me puedo distraer, pero para empezar el día, la primera palabra tiene que ser la palabra de Dios. Entonces cogí un canal de un sacerdote que me gusta escuchar y todos los días primero escucho la homilía y es un modo de conectarme con la palabra para que esa semilla otra vez se renueve en mi corazón y pueda dar los frutos que yo necesito dar en mi vida. Pero sin la conexión con la palabra, nuestra vida no puede llegar a esa fecundidad. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Esas palabras que resuenan en nuestro corazón tienen un lugar que les corresponde. Pero dejemos que en el centro del corazón esté la palabra que es Cristo, para que Él haga nuestra vida fecunda. Que así sea.